Hola a todos, bienvenidos a otro video de nuestro canal dedicado a la evaluación inmobiliaria, diseño y análisis de estructuras y evaluación de proyectos. Si estás buscando asesoramiento profesional y preciso en estas áreas de la ingeniería, estás en el lugar correcto. Soy el doctor José Manuel Carrillo Hernández, ingeniero civil, estructurista con doctorado en ingeniería en sistemas de construcción y planeación y evaluador inmobiliario con años de experiencia. Si necesitas ayuda con la valoración de una propiedad, el análisis y cálculo de una estructura ya sea de acero o de concreto o evaluación de proyectos de inversión, estoy aquí para ayudarte. Al final de este video te proporcionaré información de contacto para que puedas comunicarte conmigo y recibir esa asesoría personalizada. Sígueme hasta el final para obtener más detalles. Comencemos. Las preguntas abiertas, a diferencia de las preguntas cerradas, solamente plantean la pregunta y colocan una serie de renglones o líneas para que la persona se explaya con toda su o se explaye con toda su imaginación o con todo lo que él quiera decir. Bueno, no se recomiendan porque a la hora del análisis es muy difícil, porque dice que el número de categorías pudiera ser elevado y hasta considerarse infinito. Las preguntas. Para diseñar una encuesta, las preguntas deben ser claras y comprensibles para los respondientes. Se deben de entender. No deben incomodar al respondiente. Hay preguntas incómodas que quizás no se hagan con el afán de molestar, pero molestan a la persona que estamos nosotros encuestando. Entonces, hay ciertos temas que son muy reservados. Deben referirse a un solo aspecto o relación lógica. Esto se refiere y va relacionado con las preguntas de investigación y con los objetivos de investigación. Cuando vimos preguntas de investigación y objetivos de investigación, no se podían incluir dos preguntas de investigación en un solo enunciado y no se podían incluir dos objetivos de investigación en un solo objetivo. Aquí es lo mismo, no se pueden incluir dos preguntas en una sola. Está mal. No deben inducir las respuestas. No podemos preguntar, ¿verdad que está mal la forma en que se está llevando a cabo la recolección de víveres? Ya estamos nosotros automáticamente dando la opinión nuestra en la pregunta. No podemos hacer eso. No podemos involucrar instituciones ni evidencia comprobada. Es decir, hay que respetar a las instituciones y tampoco hay que preguntar sobre cosas que ya están súper comprobadas. Si yo planteo una pregunta que diga, si dejo caer un objeto, ¿hacia dónde se va? Y luego una posibilidad hacia abajo y otra hacia arriba. Pues es una pregunta hasta cierto punto tonta, porque ya está súper comprobado que se va a ir hacia abajo, al menos aquí en el planeta. Resulta conveniente rotar el orden de lectura de las alternativas. Si tenemos alternativas que se repiten, es caso específico cuando preguntamos sobre partidos políticos. ¿Por quién votaría usted? Y luego empezamos PAN, PRI, PRD, PT, Convergencia y ponemos la lista de partidos y la siguiente pregunta también se refiere a partidos, pues ya no empezaríamos con PAN, PRI, PRD, sino empezaríamos ya a lo mejor ya con PRI, PRD, o sea, rotando para que él o quien esté, la persona que esté contestando a esa encuesta, se fije bien en lo que está contestando. Y el lenguaje debe ser eh, adaptado a las características del respondiente. O sea, no podemos preguntar algo tan especializado a una persona que apenas tiene primaria, no nos va a entender. Aquí tenemos nosotros algunos problemas en el planteamiento de unas preguntas. Por ejemplo, la pregunta es,
¿Votará en las próximas elecciones? Así tal cual la pregunta está muy escueta. Entonces el problema que tiene esta pregunta, o sea, no se refiere al problema que está midiendo, se refiere al problema que presenta la redacción de la pregunta. Dice que es una pregunta confusa por la vaguedad de los términos. Y es que no se está refiriendo ni en dónde, ni cuándo, ni por quién. Entonces, para mejorar la pregunta dice que hay que precisar los términos. O sea, ¿cómo se mejoraría esa pregunta? Pues en las próximas elecciones para elegir alcalde de Monterrey, el 10 de noviembre piensa ir a votar y así ya queda más explícita, más entendible a qué se refiere. Aquí tenemos otra pregunta que tiene un problema. Dice, ¿qué tan satisfecho está usted con el servicio de comedor y el servicio médico que se ofrece en la empresa? Como ya vimos, no se pueden plantear dos preguntas en un solo enunciado. Aquí hay dos preguntas. Está preguntando primero por el servicio de comedor y luego después está preguntando por el servicio médico. Entonces el problema es que hay dos o más conceptos o dos preguntas en una sola. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dividirlas. Por ejemplo, una pregunta que diga, ¿qué tan satisfecho está usted con el servicio de comedor? Aquí estamos midiendo solamente comedor. Y otra pregunta que diga, ¿qué tan satisfecho está usted con el servicio médico? Otra pregunta. Tenemos este otro problema. Como usted sabe, el próximo 10 de noviembre se celebrarán elecciones locales en este municipio de Cortázar para elegir alcalde en esa fecha. ¿Piensa usted acudir a las urnas a emitir su voto por el candidato que considera será el mejor alcalde para el municipio? Híjole, pues la verdad aquí es que son demasiadas palabras, o sea, es el caso contrario al primero. El primero está muy escueto y aquí son demasiadas palabras. ¿Cuál es la solución? Reducir la cantidad de palabras. En las próximas elecciones para elegir alcalde de Cortázar el 10 de noviembre, ¿piensa ir a votar? Ya queda más específico y con menos palabras. Y aquí dice, ¿los estudiantes no deben portar o llevar armas a la o en la escuela? Bueno, nunca podemos formular preguntas en forma negativa. Aquí tenemos una pregunta negativa y hay que cambiarla a neutral. ¿Los estudiantes deben o no portar armas en la escuela? Entonces aquí nos da el ejemplo de algunas situaciones problemáticas, algunas deficiencias a la hora de plantear las preguntas de una encuesta. Los niveles de medición. Los niveles de medición se utilizan para las categorías. ¿Qué son las categorías? Las categorías son las posibilidades de respuesta de una encuesta. Entonces, si decimos sí o no como posibles respuestas, pues sí es una categoría y no es otra categoría. Nominal se refiere a que se le coloca un número a cada una de esas categorías, pero eso no da ningún sentido de jerarquía. O sea, da lo mismo colocar un 1 en una que colocar un 2, que colocar un 3. No tiene absolutamente ninguna jerarquía. Ejemplo de ello es dos categorías de respuesta. Aquí está masculino como 1 y femenino codificado con un 2. Esto se llama la codificación, el código. Aquí cabe hacer mención que es mucho mejor utilizar números que letras en los códigos para el tratamiento estadístico.
Aquí no quiere decir que el 2 sea mayor que el 1, que el femenino sea mayor que el masculino, para nada. Y aquí en caso contrario tampoco. Tampoco quiere decir que este masculino sea mayor que este femenino. No tienen absolutamente ningún sentido de jerarquía, de cuál es más, de cuál es menos, nada. Entonces, solamente los números aquí solamente son clasificatorios y no se pueden manipular de manera aritmética. Si los manipuláramos de manera aritmética tendríamos situaciones ridículas. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros las categorías de la religión y dijéramos 1 católico, 2 judío, 3 protestante, 4 musulmán, 5 otros, es una categorización. Y si lo quisiéramos manipular aritméticamente, 1 más 2, 3, o sea, un católico más un judío igual a un protestante, pues no tiene sentido. Es ilógico, es absurdo. Ordinal. Ordinal es otro nivel de categorización. En este sí hay jerarquía, es decir, el prestigio ocupacional en Estados Unidos se mide más o menos por este ejemplo. Se le asigna un 90 a un ingeniero químico, un 80 a un científico de ciencias naturales, y el 90 sí significa que tiene más categoría que el 80. Un actor común tiene un 60, o sea, tiene menos. Un 50, un operador de estaciones eléctricas tiene menos todavía, 50. Y el que menos categoría tiene es un manufacturero o un obrero que fabrica tabaco. Entonces, en este caso, estas sí tienen jerarquía, pero tampoco se pueden manipular aritméticamente. Por ejemplo, si presidente tiene una categoría 10, si vicepresidente tiene categoría 9, si director general tiene categoría 8, si gerente de área 7, subgerente o superintendente 6, jefe 5, empleado A 4, empleado B 3, empleado C 2 e, y el intendente 1, pues sí, el 10 vale más que el 1, el 10 vale más que el 9, pero yo no puedo manipularlos aritméticamente. Yo no puedo decir que sumo un empleado A, que es un 4, más un jefe, que es un 5, y eso me va a dar un vicepresidente. Es una situación ridícula y absurda. Aquí tenemos un ejemplo de una encuesta. Tenemos que referirnos siempre al indicador que estamos midiendo. En este caso es un indicador que se llama confortabilidad y se le aplicó esta encuesta a habitantes de un fraccionamiento para medir con esta pregunta 1, 2, 3 y 4 la confortabilidad de vivir ahí. Entonces la primera pregunta dice, ¿en qué grado se siente usted confortable viviendo en este fraccionamiento? Y tenemos 1 mucho, 2 regular, 3 poco y 4 nada. El 1, 2, 3 y 4 solamente es clasificatorio, tiene, no tiene jerarquía. No quiere decir que este 4 valga más que este 1. Aquí pudimos haber dicho, lo pudimos haber formulado, ¿se siente usted confortable viviendo en este fraccionamiento? Y las categorías 1 sí, 2 no, pero nos iba a dar mucho menos información, que así como lo estamos planteando nos da más información, mucho, regular, poco y nada. ¿En qué grado se siente usted confortable en su vivienda? Mucho, regular, poco y nada. ¿En qué grado estaría usted dispuesto o dispuesta a cambiarse de fraccionamiento? 1, mucho, 2, regular, 3, poco y 4 nada. ¿En qué grado estaría dispuesto o dispuesta a cambiarse de vivienda? Mucho, regular, poco o nada. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 ítems o reactivos o preguntas para medir un indicador.
Gracias por ver este video. Espero que hayas encontrado la información útil y que sea valiosa para ti. Si necesitas un avalúo, un cálculo, diseño estructural o un análisis de un proyecto de inversión, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ofrecerte mis servicios y asesoramiento experto en estas áreas. Puedes comunicarte conmigo a través de mi correo electrónico jmch@ingenieriaconsultoria.com o visitando mi sitio web www.ingenieriaconsultoria.com. No dudes en hacer tus preguntas o agendar una consulta para resolver cualquier duda que puedas tener. Espero poder ayudarte con tus necesidades de evaluación, de análisis y diseño estructural o evaluación de proyectos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo video.